Listo, perfecto. Entonces, pues bueno, buenas tardes para todos, espero se encuentren bien. Entonces, el día de hoy, nuestra penúltima clase se va a tratar sobre la aplicación de justamente todo este modelo teórico que hemos construido de la teoría de Brans-Dicke y lo vamos a aplicar directamente a la cosmología, ¿ok? Y específicamente el modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, el cual pues ya hemos discutido anteriormente. Entonces vamos a implementar estas ecuaciones, vamos a ver cómo funcionan y a ver qué tipo de fenomenología es la que nos va a producir pues esta nueva formulación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a arrancar entonces con la aplicación de las ecuaciones de Brans-Dicke en la cosmología en el marco de Jordan. Recordemos que el marco de Jordan pues es simplemente la teoría misma en sí, sin hacer ningún tipo de transformación conforme cuando queríamos de alguna forma evidenciar ciertas características particulares que queríamos del modelo, ¿no? Entonces, o para simplificarla, digamos, en la forma en que, digamos, estamos acostumbrados con las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, si queremos dejarla tal cual, así explícita, como lo es la teoría de Brans-Dicke, entonces simplemente vamos a tomar en sí todo el marco que hemos hecho y lo vamos a aplicar directamente a la cosmología, ¿ok? Entonces, en primer lugar, bueno, lo que voy a hacer es primero utilizar una de estas ecuaciones que fue una de nuestras importantes protagonistas de la sesión anterior. Y entonces a partir de ello, pues vamos a empezar a construir pues todo lo que viene consigo, ¿vale? Entonces, vale, creo que aquí se me fue una página de más, entonces vamos a ver si puedo esto copy paste. Eso es. Listo, entonces, vale, aquí tenemos entonces aplicación de las ecuaciones y vamos a arrancar a partir de las ecuaciones de campo que nos había producido justamente las ecuaciones de Brans-Dicke, que era esta. Esta es la manera extensa pues, en la cual nosotros describiríamos estas ecuaciones. Y entonces vamos a empezar a construir pues todo a partir de aquí, ¿vale? Entonces en principio cuando queremos aplicar justamente en el modelo de Freeman Lemaitre Robinson Walker, modelo FLRW, usualmente como se denota por sus siglas. Entonces, y teniendo en cuenta también la convención de utilizar para los cuatro términos, para los cuadrivectores de alguna forma que van a estar implicados o para los elementos del tensor métrico diagonal, vamos a utilizar la notación menos, más. Eso quiere decir que vamos a tener en las componentes temporales, temporal, vamos a tener el signo negativo y en las componentes espaciales vamos a tener signos positivos. ¿Listo? Em, y otra de las características importantes es que cuando se hacen este tipo de ejercicios, particularmente cuando tenemos un campo escalar atribuido a esta teoría, recordemos que eso es un campo escalar, entonces este campo escalar va a tener ciertas características que vamos a considerar, ¿vale? Y una de esas es que este campo escalar del cual habíamos discutido antes solamente va a depender del tiempo cósmico. Eso quiere decir que solamente va a depender de justamente la evolución del universo mismo y a partir de eso podemos empezar a construir e inclusive simplificar muchos de los procedimientos que se complicarían si tuviéramos en cuenta, digamos, la parte espacial. Entonces solamente una dependencia temporal del campo escalar, eso nos va a simplificar enormemente los cálculos, ¿vale? Dependencia temporal del campo escalar, ¿ok? Ok, entonces una de las condiciones por las cuales pues vamos a empezar aquí a trabajar. Y otra de las condiciones también es que justamente cuando estamos trabajando campos escalares, ya que son efectos a simple vista, estaríamos pensando en algo, un efecto numérico, un campo escalar como de alguna forma clásicamente física lo atribuimos como un número, sin dirección, solamente magnitud. Entonces cuando tenemos esas características, lo que va a suceder es que cuando yo encuentre o quiera denotar entonces una derivada covariante, ¿sí? Llamemos la alfa, de cualquier campo escalar, entonces de alguna forma, si recordamos la derivada covariante tenía como característica principal a que se le podía aplicar justamente a elementos tanto tensoriales como vectoriales, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo vamos a aplicar justamente a campos escalares, pues lo que va a pasar simplemente es que la derivada covariante va a transformar como si fuera una parcial de esos cuadrivectores del campo escalar. Eso quiere decir de alguna forma que los símbolos de Christoffel atribuidos cuando aplicamos justamente las derivadas covariantes a un campo escalar no se relacionan justamente por la definición que ya teníamos de la derivada covariante, sino que simplemente la derivada covariante para un campo escalar transforma de esta manera, ¿vale? Ya por es la misma razón que mencionábamos de que no tiene dirección, solamente tiene una magnitud, ¿vale? Y esta parte es súper importante
que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estos cálculos, ¿vale? Y que usualmente en esos libros pues también a veces lo dan como propuestas a priori, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a arrancar a partir de entonces nuestra ecuación, esta ecuación general, la ecuación que está arriba, esa ecuación que justo está arriba. Y entonces vamos a encontrar, en este primer desarrollo vamos a encontrar la componente temporal, o sea, la componente tiempo-tiempo, que usualmente lo llaman en los libros de texto. Y la componente tiempo-tiempo simplemente es reemplazar en cada uno o sea, en esta ecuación tensorial, simplemente reemplazar los índices mu y nu por cero. ¿Listo? Eso quiere decir que en cualquier lugar donde aparezca un mu y nu lo vamos a reemplazar por cero, que hace justamente referencia a las coordenadas pues, temporales y temporales. Por eso se llama tiempo-tiempo. Entonces, ¿cómo nos quería relacionada esta condición? Entonces, la ecuación que nos quería resultante, pues no es ni más ni menos que simplemente sería g sub 0,0 igual a 8pi t sub 0,0, y aquí tendríamos entonces sub phi. Aquí tendríamos más omega sobre phi al cuadrado. Y aquí entre paréntesis, entonces tendríamos, aquí fíjense, aquí va entonces una de las características que les acabé de mencionar. Aquí tenemos una derivada covariante sub mu de phi, pero pues como les acabé de mencionar, pues la derivada covariante transforma como simplemente una parcial de phi, ¿ok? O sea que aquí simplemente vamos a colocar parcial sub 0 de phi. ¿Listo? Y por aquí también tenemos derivada covariante de nu, lo que va a transformar como derivada parcial otra vez, sub 0. Ay, changos, aquí era también de color amarillo. Sub 0 de phi, ¿cierto? Listo, entonces creo que ya me entendieron la idea. Y luego tendríamos menos un medio, y luego aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos g sub 0, 0, ¿cierto? G sub 0, 0. G sub 0, 0, sí. Y aquí, pues bueno, aquí particularmente para este término, recuerden que para yo bajar este índice, para dejarlo simplemente como sub beta, entonces para eliminar este pedazo de acá, lo que tendré que hacer será aplicar un g supra alfa beta, ¿no? Para de tal manera que descontraigamos esta derivada covariante, ¿cierto? Entonces simplemente lo voy a bajar de esa manera, por tanto nos va a quedar como un g supra 0, 0, y nos quedaría parcial 0 de phi, parcial 0 de phi otra vez. Sí, ya creo que está bien. Cerramos más. Y creo que tendríamos 1 sobre phi. Abrimos paréntesis. Aquí tendríamos entonces derivada covariante mu, derivada covariante nu, lo cual transformaría entonces en lo siguiente que voy a colocar. Ojo con lo que voy a colocar aquí porque es importante este cálculo. Entonces voy a colocar derivada covariante sub 0. Y entre paréntesis voy a colocar, ahora sí, la parcial 0 de phi. Ya les voy a decir por qué coloqué esto. Se había dicho hace un momentito que transformaba de esa manera. Ok, se lo coloco acá, listo. Y luego tenemos menos G00 de nuevo. Y tenemos aquí entonces el D'Alembertiano, ¿no? El D'Alembertiano. Que el D'Alembertiano, pues recordemos que simplemente tener G, llamémoslo supra alfa beta, derivada covariante mu, digo, derivada covariante alfa, parcial beta de phi. ¿Listo? Eso sería el D'Alembertiano de phi, ¿vale? Tal cual es el pedazo que está ahí. Esto cerraríamos y luego continuamos, sería menos 1 sobre 2 veces phi, potencial b de phi, y eso sería por g sub 0, 0. ¿Listo? Pues ya está. Esperen que esto queda como feo, entonces voy a colocarlo más bien ya directamente. Entonces parcial 0, parcial 0. Listo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber? Pues lo que nos interesa saber, aquí como una de las características importantes, es primero retomar, saber a cuánto equivale pues estas componentes, ¿no? La componente de G sub 0, ya que estamos trabajando el modelo de Freeman-Lemaitre-Robinson-Walker, hay que saber la información sobre el tensor métrico, ¿no? ¿Cuál es la información sobre el tensor métrico? Que eso creo que ya se los había colocado, creo que en algún ejercicio por allá anterior, ya lo revisamos. Entonces ya con base en eso ya podemos empezar a reestructurar pues cada uno de los elementos que aparecen allí dentro, ¿no? Entonces, pues ya, eso sería. Vamos a ver qué más tengo por aquí importante. Creo que por aquí no tengo nada más por ahora.
Ok, listo. Entonces, vale, va a colocarlo, bueno, nos va a colocar la información entonces para FLRW. Entonces, lo que vamos a tener particularmente es que para estas componentes que aparecen, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, aparecen justamente G sub 00 o G supra 00 ceros por ahí jugando el papel. Entonces, si recordamos justamente del tensor métrico de Friedman-Lemaitre-Robinson-Walker, voy a intentar a ver, devolverme en qué pedazo fue que lo hablamos, que eso fue hace creo que ya bastante tiempito, si mal no recuerdo. Entonces creo que lo hemos definido por allí atrás. Vamos a ver. Está por aquí más atrás. Creo que está más por acá atrás. Vamos a ver. Mm, bueno, creo que tal vez por aquí puede estar. Ah, sí, aquí está efectivamente. Entonces, quiero que nos demos cuenta un momentito en el resumen que hemos hecho hace un rato cuando estemos viendo los modelos de quinta esencia, que en la teoría de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, el tensor métrico se define como este que está acá. ¿Mm? Que es prácticamente por medio del intervalo o el elemento de lineal de ese cuadrado, se define de esta manera. Entonces fíjense que el elemento que nos interesa a nosotros particularmente no es la componente G sub 11, ni G sub 22, ni G sub 33, sino la componente G sub 00, que sería este elemento que vale menos 1. Y con este elemento que vale menos 1 ya podemos hacer los respectivos reemplazos pues de esos elementos dentro de nuestro marco actual. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta entonces que para este cálculo G sub 00 según el modelo de Friedman, Lemaitre, Rosen, Walker, esto valdría menos 1. ¿Sí? Y según la convención pues es menos 1 también, con lo que les había dicho anteriormente pues al inicio, ¿no? Vamos a utilizar esa convención, menos más más más. O sea, menos para la parte temporal y más para las partes espaciales. Entonces pues ya está, ya tenemos esta información, ¿ok? Entonces ya tenemos algo más por qué despreocuparnos. Y ahora nos toca tener en cuenta o hacer la revisión rápida de cuánto equivaldría entonces, por ejemplo, tener este primer elemento, el G sub 00, ¿cierto? Y el T sub 00. ¿Mm? Ok, entonces ahí les voy dando justamente las pistas de una vez de lo que inclusive ahí en esa misma diapositiva que acabé de quitar, ahí estaba también la información. Entonces, la componente G sub 00, así que calculamos, si calculamos así como lo veníamos calculando justamente entre las ecuaciones de campo de Einstein, si calculamos la componente G sub 00, ¿cierto? Que sería lo mismo que hacer R00 menos un medio de G sub 00R, ¿cierto? El escalar de Ricci. Entonces averiguaremos que es de igual forma como lo que estaba en la diapositiva que acabo de mostrar hace un momentito. Esto en FLRW, esto es igual a 3 veces h al cuadrado más k sobre a al cuadrado. ¿Ok? Donde, pues como ya sabemos de todo lo que hemos visto anteriormente, h representa el parámetro de Hubble, ¿no? El parámetro de Hubble. También tenemos por acá la k que era el tipo de curvatura, ¿cierto? Si estamos hablando de hiperbólica, esférica o plana, tipo de curvatura. Y tenemos el a que es el factor de escala, ¿ok? Haciendo un breve resumen ahí rápido. Factor de escala. Ok, ¿qué más nos falta? Pues nos faltaría también la información sobre T sub 00, ¿no? Y T sub 00, si lo recuerdan, cuando estamos hablando de un universo de alguna forma relacionado con un fluido perfecto, entonces lo que sucedía es que simplemente la componente del tensor energía-momento, la componente temporal, estaba relacionada con, de hecho eso también está en la misma diapositiva que les mostré, con la densidad de energía, ¿no? Entonces simplemente es eso. Entonces ya tenemos toda la información, ya tenemos la parte del tensor, ya tenemos el tensor métrico, ya tenemos la parte del tensor de Einstein y ahora lo que nos tocaría empezar a revisar sería este pedacito que les acabé de mencionar hace un momento, que tenemos que analizar con mucho cuidado porque usualmente los libros pues, utilizan justamente este concepto a priori y pues piensan que uno ya sabe esto, pero pues cuando uno se topa por primera vez con esto no es tan trivial, ¿no? Entonces, muy bien. Pues lo primero que vamos a tener en cuenta es, bueno, vamos a analizar justamente este caso. ¿Por qué coloco de alguna forma esta relación, digamos, por ejemplo, para el D'Alembertiano, para este factor amarillo que acabé de colocar acá, ¿cierto? Que es lo mismo que el D'Alembertiano de phi, que lo coloco simplemente como G supra alfa beta, derivada covariante alfa y derivada parcial sub beta de phi, ¿no? Entonces, como les había mencionado yo hace un momentito,
cuando nosotros queremos atribuir justamente esas condiciones a la aplicación cosmológica, en este caso para nuestro campo escalar, una de las condiciones importantes es que nuestro campo escalar depende solamente del tiempo, ¿no? Específicamente el tiempo cósmico. Y aparte de eso, la relación directa con la definición de la derivada covariante aplicada a un campo escalar solamente cambia en forma de derivada parcial, ¿vale? Es por eso que tenemos aquí, pues simplemente para la primera derivada, que en vez, si hubiéramos colocado inclusive aquí la definición del D'Alembertiano como la derivada covariante, pues transforma como está acá. Pero la pregunta que alguien se puede hacer, y de hecho que yo me hice cuando yo empecé a analizar esto es, ok, si eso es verdad, entonces ¿por qué no colocamos aquí también otra derivada parcial? Pues la respuesta está en que cuando yo hago justamente esta transformación, o bueno, más bien cuando aplico esta derivada parcial justamente a nuestro campo escalar, esto ya simplemente, o sea, al haber hecho esta operación, lo que le estamos propiciando de alguna forma al campo escalar es una dirección, ¿vale? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues porque tiene que ver con la relación de que, como inicialmente les dije que el campo escalar simplemente definía una magnitud, ¿cierto? Solamente una magnitud. Cuando realizamos la operación simplemente de la derivada con respecto a este factor del campo escalar, pues lo que estaríamos propiciándole es una dirección. Algo así, piénsese, por ejemplo, cuando aplicamos, por ejemplo, un, ¿un qué? Un gradiente, por ejemplo, a la temperatura, por ejemplo, pensándolo así teóricamente como en mecánica clásica, ¿no? Entonces cuando aplicamos, por ejemplo, el operador Naula, gradiente, por ejemplo, a la temperatura, que la temperatura siendo un campo escalar, pues entonces lo que estamos propiciándole ahí justamente es una dirección, ¿no? De alguna forma, digamos, si fuera unidimensional, le estaríamos diciendo, por ejemplo, que queremos averiguar justamente ese gradiente de temperatura, cómo cambia la temperatura con respecto a cualquier coordenada en esa dirección, ¿no? Entonces es esa misma relación o ejemplificación que serviría para uno entender que cuando estamos aplicando directamente entonces esta derivada parcial al campo escalar, le estamos proporcionando una dirección justamente a este elemento, ¿no? Y cuando esto ya se vuelve o sea, bueno, cuando este elemento, particularmente este del paréntesis, ahora tiene la característica de tener magnitud y dirección, pues es como si tuviéramos un vector, ¿no? Inclusive podemos llamar, si ustedes quieren, pudiéramos llamar a estos dos términos o esta operación simplemente como digamos a sub beta, simplemente por nombrarlo por alguna forma, no es que tenga alguna definición ni eso, simplemente es por renombrar. Donde pues este a sub beta pues lo podemos ahora sí utilizar o lo podemos pensar como si fuera un cuadrivector, ¿no? Como si fuera un cuadrivector. Y como esto es un cuadrivector, ahora sí, entonces uno podría pensar que al aplicar el D'Alembertiano a ese campo escalar, en este caso, que lo renombramos como la derivada parcial sub beta de phi, lo renombramos como a sub beta. Entonces, aquí sí que podemos aplicar entonces la definición de la derivada covariante a ese nuevo elemento que hemos llamado a sub beta. Perdón, aquí creo que se me repitió una vez. Entonces, aquí sí podemos hacerlo, porque por definición, por la derivada covariante, se lo podemos aplicar justamente de manera extendida bajo la direccionalidad a elementos tensoriales o vectoriales, ¿no? Entonces, en este caso, pues como tenemos un cuadrivector a sub beta, pues aquí sí que podemos aplicar la definición de la derivada covariante teniendo en cuenta los símbolos de Christoffel, ¿vale? O sea, no transforma directamente aquí como si tuviéramos la derivada parcial con respecto a su beta, ¿vale? Entonces, esta parte es súper importante. Entonces, cuando hacemos esta operación, sí le estamos proporcionando esta dirección, ¿no? Y entonces, vamos a calcular un momentito. Creo que voy a detenerme ahí un momentito a hacer ese cálculo, particularmente porque ese va a ser parte de nuestros cálculos posteriores. Entonces, creo que lo voy a hacer un momentito. Entonces, vamos a ver. Voy a hacerlo como una nota acá aparte. Ok, voy a darlo por aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a dar el de Lambertiano de phi una vez, porque ya el resto va a ser muy trivial, va a ser muy fácil reemplazar. Ya las únicas cosas ahí extrañas que aparecen son esto, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien. Entonces nuestro punto de partida de nuevo es entonces el de Lambertiano de phi, que pues por la definición es, vamos a pensarlo, derivada covariante mu 1, derivada covariante mu, g supremo 1, derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi, ¿no? Acabamos de decir entonces que el de Lambertiano sería como g mu nu derivada covariante mu y esto transforma como la parcial de nu de phi. ¿Ok? Em, pues ya está.
Entonces, ahora, si aplicamos la definición ahora sí de la derivada covariante, lo que conocemos como derivada covariante, a ese nuevo elemento que ahora sí va a poseer dirección, como si fuera un vector, entonces, ¿a qué nos quedaría igual? Entonces, nos queda igual a lo siguiente. Entonces, el D'Alembertiano de phi va a ser igual a G supremo 1 y entre paréntesis colocó pues la definición del D'Alembertiano. Si ustedes lo recuerdan bien, eso simplemente es la parcial con respecto en este caso a x supramo y en este caso de parcial nu de phi. ¿Sí? Considerando este, vuelvo y repito, lo estoy tratando de dejar separado para que ustedes recuerden pues, que por la definición esto es como si fuera el elemento vectorial o tensorial, ¿no? Entonces ahí está. Y luego teníamos que restarle, teníamos el índice abajo, o sea, la derivada covariante. Entonces colocamos el símbolo de Christoffel de un índice modo arriba y los dos índices abajo, que sería en este caso mu y nu, de el elemento vectorial, que para nosotros es el elemento vectorial. Aquí se llama entonces la parcial, en este caso subcapa, de phi. ¿Listo? Y cerramos. Entonces fíjense que aquí lo que pasó fue que sí pudimos aplicar y extender la definición de la derivada covariante a este elemento que sí tiene direccionalidad. Sí que sí tiene direccionalidad. ¿Listo? Ok. Entonces a partir de eso, pues digamos, ya multiplicando entonces ambos elementos, multiplicando el tensor métrico y multiplicando ambos términos de aquí, lo que nos quería sería G supremo 1 y nos quería entonces una segunda parcial, ¿cierto? O la parcial mixta de X supremo parcial X suprano. Y aquí tendríamos entonces menos G supramo 1 y aquí símbolo de Christoffel, supracapa sub 1 de parcial subcapa de phi. ¿Listo? Ya lo que hicimos simplemente fue multiplicar ambos términos. Eso es bien interesante porque esto vuelve, repito, que no solo se aplica a este modelo de Brans-Dicke, sino a cualquier modelo de campo escalar. Hay que tener en cuenta mucho estas operaciones cuando lo aplicamos a la definición de esto, de la derivada covariante, ¿no? Ok, entonces pues ya está. Ahora, teniendo en cuenta las condiciones para este caso particular donde dijimos entonces que nuestro campo escalar solamente va a depender del tiempo, y aparte de eso la otra condición, la condición número 2, sería la condición número 1. La condición número 2 es que para nosotros, pues el tensor, en este caso nuestro tensor covariante, métrico covariante, va a ser igual entonces a lo que les había proyectado hace un momentito, que sería en este caso pues para nosotros, menos 1, 0, 0, 0 para el modelo de Friedman-Lemetre-Rosen-Walker. Tendríamos a cuadrado sobre 1 menos kr cuadrado, 0, 0, 0, 0. Aquí tendríamos a al cuadrado r cuadrado, 0, 0, 0, 0. Aquí tendríamos a al cuadrado r cuadrado seno al cuadrado de teta. ¿Vale? Este es el tensor métrico covariante, ¿cierto? Para el modelo de Friedman-Lemaitre-Robinson-Walker. ¿Listo? Vale. Y a partir de este que ya tenemos, pues vamos a construir rápidamente el tensor métrico contravariante, que sería simplemente sacar la inversa de esos elementos de la diagonal. El menos 1 nos quería igual, 0, 0, 0. Y aquí nos quería pues al revés, nos quería entonces 1 menos kr cuadrado sobre a al cuadrado, 0, 0, 0, 0. Aquí tendríamos 1 sobre a al cuadrado r cuadrado, 0, 0, 0, 0. Y aquí 1 sobre a al cuadrado r cuadrado seno al cuadrado de teta. Perfecto. Pues ya está. Entonces ya tenemos toda la información, la cual podemos ya ahora sí aplicar pues para este caso, ¿no? Entonces para este D'Alembertiano particularmente, para este D'Alembertiano, que sería la manera genérica, vamos a aplicar las condiciones. Estas condiciones, esas tres condiciones, ¿listo? Entonces eso lo voy a colocar como aplicando las tres condiciones. ¿Qué nos va a quedar? Pues la primera y la más fácil es que nos va a resumir todos los cálculos, nos lo va a simplificar. Es que si nos damos cuenta, el campo escalar únicamente depende del tiempo. Y eso nos va a ayudar muchísimo porque entonces este Lambertiano ya no va a tener en cuenta las componentes espaciales. O sea, de alguna forma las componentes I, J y K van a ser iguales a cero y la única que va a servir pues va a ser la componente temporal, ¿no? Entonces, eh, pues esto simplemente se va a resumir en que puedo reemplazar todo esto, o sea, todos los elementos en este caso que tengan en cuenta el campo escalar, pues van a ser cero.
¿cierto? Entonces, ¿eso en qué se nos va a transformar? Entonces, el Lambertiano nos va a quedar simplemente configurado como. Entonces, fíjense en esta derivada mixta que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos la derivada del campo escalar con respecto a las coordenadas, en este caso espacios temporales, pero les acabo de decir que el campo escalar solamente depende del tiempo, o sea que lo único que puede ocurrir aquí es que estas derivadas, los índices mu y nu valgan cero, ¿listo? Y si valen cero, entonces aquí este tensor que tiene g supra mu nu como índices mudos, con, con x supra mu y x supra nu, también tendrán que ser cero, ¿vale? Luego tenemos entonces segunda derivada con respecto de phi de parcial, bueno, déjenme aquí colocarlo como parcial sub 0, para no colocar todo eso. Listo, o sea, una doble derivada con respecto del tiempo, podemos pensarlo así, ¿no? Menos, y aquí que tendríamos, aquí tendríamos, fíjense algo aquí bien importante, y es que el único lugar donde aparece justamente una relación con el campo escalar es con el índice kappa, kappa y kappa. ¿Ok? Y esta parte es súper importante. No aparece la relación con el índice mu y nu. Porque alguien puede pensar, ok, si ya cambiamos mu y nu acá en la parte izquierda, también podemos cambiar mu y nu aquí en la parte derecha. Pero no es así. No es así porque la derivada solamente se está aplicando, la derivada del campo escalar solamente se está aplicando con el índice kappa. ¿Ok? Entonces kappa es el que sí vamos a obligar a que valga 0 dada la condición 1. ¿Ok? O sea que esto cómo nos quedaría. Esto nos quedaría como G supra mu se los vamos a dar completamente intactos y el único índice que vamos a cambiar es kappa. ¿Listo? Entonces kappa sí lo vamos a cambiar por 0 y aquí nos quedaría entonces derivada parcial sub 0 de phi. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue aplicar la condición número 1. ¿Ok? Condición número 1, decir que solamente depende del parámetro del tiempo. ¿Listo? Pues ya está. Ok, listo. Entonces ahora sí podemos empezar a aplicar pues, lo que ya tenemos de información con respecto a la condición 2 y a la condición 3. Y entonces, ¿qué sería? Pues lo que tenemos aquí a continuación sería lo siguiente. Entonces, el de Lambertiano de phi va a ser igual a g supra 0, 0. ¿Cuánto vale g supra 0, 0? G supra 0, 0 valdría menos 1. O sea que tenemos aquí un menos. Y aquí tenemos entonces la segunda derivada parcial con respecto al parámetro x supra 0, ¿no? Recordemos que el parámetro parcial 0 o changos, ¿qué es esto? Esto se ve terrible. A ver, lo coloco por acá más bien. Entonces la parcial 0, o lo que sería lo mismo, la derivada parcial con respecto al elemento x supra 0, es lo mismo que derivar con respecto al tiempo, ¿no? Recordemos que la componente x supra 0 del cuadrivector simplemente representa el elemento temporal, ¿no? Entonces, o la coordenada temporal. Entonces aquí lo que estaremos diciendo es que vamos a multiplicar, perdón, vamos a derivar dos veces con respecto al tiempo el campo escalar, ¿vale? Eso quiere decir que lo puedo colocar en notación, por ejemplo, de Newton, pues como phi doble punto, ¿no? Pues una derivada, una doble derivada del campo escalar con respecto al tiempo, ¿sí? Así como si tuviéramos, por ejemplo, la posición, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces aquí tenemos un prototipo de aceleración escalar, ¿no? Ok, y listo. ¿Y ahora qué tendríamos acá? Fíjense que lo que tendríamos aquí que hacer, y con mucho cuidado, y aquí es donde viene la rigurosidad del análisis tensorial, aquí no puedo reemplazar por cualquiera elementos, sino hay que reemplazarlos por los que verdaderamente existan, pues para este caso de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, ¿listo? Ya que tenemos aquí una sumatoria, recordemos que cuando tenemos índices mudos, este y este mu y no, pues lo que tenemos es una sumatoria implícita allí, y pues tendremos que expandirla si existen esos elementos, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa expansión justamente de esa sumatoria. Entonces, ¿qué elementos tendríamos aquí? Tendríamos, primero, G supra 0, 0, símbolo de Christoffel, 0, 0, 0, ya que si reemplazo mu y nu por 0, pues mu y nu por 0 también lo tendré que reemplazar abajo, de la parcial 0 de phi. ¿Listo? Luego, sigo sumando los otros términos. Ahora, alguien podría decir, ok, la siguiente combinación, ¿cuál sería? Digamos 1, 0, 0, 1, 0, 2 o 3, 0, ¿cuál? Pues la combinación se nos simplifica muchísimo porque recordemos que pues, nuestro tensor métrico del modelo cosmológico es diagonal, por tanto los únicos elementos que sobreviven van a ser los G sub 0, 0, G sub 1, 1, G sub 2, 2 o G sub 3, 3. O G supra 1, 1, G supra 2, 2, G supra 3, 3 y G supra 0, 0. Eso quiere decir que no hay que hacer otras combinaciones de otros índices diferentes, sino que van a ser simplemente los índices iguales. Por tanto, nos queda G supra 1, 1, símbolo de Christoffel, y aquí tendremos entonces
el símbolo de Christoffel 0, 1, 1 de la parcial sub 0 de phi. ¿Listo? Seguimos con la sumatoria. Luego, ¿cuál seguiría entonces? Seguiría la componente 2, g supra 2, 2, símbolo de Christoffel 0, 2, 2. Y aquí tendríamos parcial 0 de phi. ¿Listo? Y luego tendríamos el último, que sería la componente g supra 3, 3, símbolo de Christoffel, sub 3, 3, supra 0, de la parcial 0 de phi. ¿Listo? Y cerramos hasta acá. ¿Por qué cerramos hasta ahí? Pues porque hasta ahí llega la componente, ¿no? Aquí está, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Si fuera de 5 dimensiones, pues tenemos que agregar el otro tema. Pero solamente son 4 dimensiones. Pues ya está. Entonces ya casi lo tenemos. Ahora lo que nos interesa averiguar, ¿vale? Es a qué equivalen cada uno de estos símbolos de Christoffel o conexiones métricas. ¿A cuánto equivalen? ¿No? Y esta información nosotros ya la teníamos por allá. De hecho, en lo que habíamos visto, de hecho aquí si me vuelvo un momentito a ver si todavía está por ahí. En lo que habíamos visto justamente de aquí por aquí, ahí está. Los símbolos de Christoffel del tensor métrico de Friedman Lemter Robinson Walker los hemos calculado por aquí. De hecho, aquí están. Vean, ahí están. Todos estos son los símbolos de Christoffel que se calculaban con la definición que les había mostrado yo antes, justamente, dependiendo del tensor métrico. Entonces aquí están todos. Ahora, lo que nos importa revisar es cuánto equivalen o si existen por allí tensores métricos que estén relacionados con estos que tenemos aquí particularmente que estamos calculando. Entonces la pregunta es, ¿existe algún símbolo de Christoffel supra 0 sub 0, 0? Entonces vamos allá a nuestra tablita que hicimos, algún símbolo de Christoffel 0, 0, 0, o sea, triple 0. Entonces llegamos y revisamos y ok, no existe. Como no existe, entonces lo que podemos asumir con toda la rigurosidad, entonces es que este elemento, este símbolo de Christoffel vale 0, ¿no? Que inclusive lo podemos calcular pues, utilizando el tensor métrico. O sea que este primer elemento se nos anula. Perfecto. O sea que ya tenemos eso, esa información. Ahora, ¿existirá algún elemento o algo del símbolo de Christoffel que esté relacionado con el supra 0 sub 1, 1? Entonces vamos otra vez allí. Supra 0 sub 1, 1. Entonces vamos allí. Supra 0 sub 1, 1. Fíjense que está justo aquí, donde estoy señalando con el cursor. Entonces fíjense que vale A por A doble punto sobre 1 sobre K R cuadrado. Eso quiere decir que si voy allá, ese elemento sí existe, ¿vale? Y como sí existe, lo voy a colocar aquí de una vez. Ese elemento vale entonces A por A punto sobre 1 menos KR cuadrado. Lo voy a dejar ahí, ¿listo? Eso es lo que equivale a este símbolo de Christoffel. Ahora nos toca revisar si existe algo para 0,22 y para 0,33, ¿vale? Busquemos 0,22 y 0,33 a ver si existe. Entonces vamos a buscar 0,22 y 0,33, de hecho están ahí justo al ladito. Entonces fíjense que aquí está A por A punto por R cuadrado para 0,22 y para 0,33 es A por A punto por R cuadrado por seno cuadrado de teta. ¿Sí? Simplemente es lo mismo que el 0,22 pero agregando un seno al cuadrado de teta. Eso quiere decir que si existe ambos, por tanto, los coloco aquí un momentito, ya para reemplazarlos en un momento. Entonces tenemos A por A punto por R al cuadrado y aquí tenemos A por A punto por R al cuadrado por seno al cuadrado de teta. ¿Ok? Pues ya está. Y ahora nos interesaría, por ejemplo, también saber cuánto equivale la componente G supra 1, 1, ¿no? G supra 1, 1, fíjense que está justo aquí, del tensor métrico de Friedman Lemaitre Robinson Walker. Por eso es que es tan importante lo que yo les mencionaba al inicio de este curso y va relacionado justamente con que la información que nos suministra el tensor métrico casi que es todo, casi que es podemos decir que un 80% de todos los cálculos tensoriales que podemos hacer con las ecuaciones de campo, porque si no tenemos esta información, pues sí que se nos va a complicar bastante las cosas, ¿no? Tenemos que hacerlo en sentido inverso. Pero si tú tienes información sobre el tensor métrico, cualquier métrica que tú estés trabajando en relatividad, tú tienes la información prácticamente de todo, ¿vale? Entonces, pues ya está. Entonces aquí para el tensor, para este tensor métrico tenemos que la componente G supra 1, 1 vale 1 menos K R cuadrado sobre A al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto vale la componente G supra 2, 2? La componente G supra 2, 2 vale 1 sobre A al cuadrado R al cuadrado. ¿Listo? Y la componente G supra 3, 3, ¿cuánto vale? Vale. Aquí está. Entonces tendríamos 1 sobre A al cuadrado R al cuadrado seno al cuadrado de teta. ¿Ok? Pues ya está, ya tenemos todo. Entonces ahora sí ya que podemos reemplazarlo. Entonces, ¿cómo nos quería? Entonces el de Lambertiano de phi nos quería como menos phi doble punto menos.
Entonces, entre paréntesis, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría este elemento, que de hecho si nos damos cuenta ya que están multiplicándose, voy a anularlos directamente. Fíjense que G supra 1, 1 y el símbolo de Christoffel están multiplicándose y ambos elementos tienen, fíjense que tiene el numerador y el denominador similar, por tanto los puedo anular, ¿cierto? Igual forma pasa por aquí con algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el r cuadrado se cancela con el r cuadrado, el seno cuadrado de teta se cancela con el seno cuadrado de teta y el r cuadrado con el r cuadrado, ¿cierto? Y por aquí abajito, fíjense que nos queda un a al cuadrado y arriba tenemos un a, por tanto se nos cancela uno arriba con uno abajo, quedándonos simplemente uno abajo. Entonces tendríamos a punto sobre a, este a punto sobre a, multiplicado por la parcial sub 0 de phi, ¿no? Luego tendríamos más. Aquí tenemos lo mismo, entonces fíjense que aquí tenemos un a punto por a y abajo tenemos un a cuadrado, por lo tanto se cancela uno acá con uno acá, quedándonos entonces a punto sobre a. Y aquí exactamente lo mismo, entonces a se cancela con un a cuadrado acá abajo, entonces quedándonos lo mismo, a punto sobre a de parcial 0 de phi. ¿Listo? Parcial 0, bueno, parcial 0 de phi, yo no sé para qué escribo parcial 0 de phi, si parcial 0 de phi ya habíamos dicho que equivale a lo mismo que parcial 0 de phi equivale a lo mismo que tener pues phi punto, ¿no? O la derivada temporal del campo escalar. Simplemente eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues nos damos cuenta, entonces fíjense que tenemos tres elementos completamente iguales, a punto sobre a por parcial sub 0 de phi. Eso quiere decir que lo podemos simplificar simplemente como sigue a continuación. Entonces sería menos la aceleración escalar que tenemos allí, menos tres veces a punto sobre a punto sobre a, por la parcial 0 de phi, pero parcial 0 de phi pues es phi punto, ¿no? Y aparte de eso, pues si ustedes logran reconocer este factor a punto sobre a, este ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya lo hemos hablado, discutido harto, es justamente el parámetro de Hall, ¿no? Así es como lo definen dentro de las ecuaciones de Friedman. Entonces, pues ya está. Entonces, a punto sobre a es lo que llamamos el parámetro de Hall o el H, ¿sí? Entonces, esto, pues de otra manera de colocarlo, simplemente sería menos, podemos factorizar inclusive el signo menos, y sería como phi doble punto más 3 veces h por phi punto. ¿Listo? Pues ya está. Ese sería el de Lambertiano de... Perdón. El de Lambertiano de phi. ¿Listo? Todo esto es importante porque eso es lo que vamos a reemplazar justamente dentro de nuestras ecuaciones de campo. Si no sabemos y entendemos lo que estamos haciendo aquí, pues no vamos a entender ni qué carajos es lo que estamos haciendo allá. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos toda la información, ya podemos ahora sí recapitular esto y reemplazar con todo nuestro armamento aquí, tensorial. ¿Ok? Entonces, pues ya está. Entonces, lo que va a hacer a continuación simplemente va a ser reemplazar todos esos datos allí en esta fórmula. Entonces, ¿cómo nos quedaría toda esta estructura? Nos quedaría como G sub 0, 0, que G sub 0, 0 hemos dicho que era igual a esto que tenemos acá. Entonces aquí tendríamos 3 veces h al cuadrado más k sobre a al cuadrado, ¿cierto? Sería el primer pedazo, creo que esto no va a quedar muy bien alineado, me corro un poquito más para abajo. Ok, entonces tendríamos eso, igual, lo tendríamos 8 pi sobre phi por t sub 0, 0, pero t sub 0, 0 hemos dicho que era igual a la densidad de energía ρ, ¿cierto? Luego tendríamos entonces más, tendríamos omega sobre phi al cuadrado. Y aquí tendríamos entonces, ¿aquí qué tendríamos? Entonces aquí tendríamos, aquí dentro de este paréntesis tendríamos derivada temporal de phi por derivada temporal de phi. O sea, tendríamos algo así como un phi punto cuadrado, ¿no? Si están de acuerdo, tendríamos un phi punto al cuadrado. O sea, la derivada temporal al cuadrado del campo escalar. Luego aquí tendríamos entonces menos un medio. ¿Listo? Y aquí ¿qué tenemos? G sub 0, 0, G supra 0, 0. Entonces G sub 0, 0 por G supra 0, 0, hemos dicho aquí está arribita, de hecho, que vale menos 1. Menos 1 para ambos casos. O sea que tendríamos menos 1 por menos 1, ¿cierto? Que nos daría más 1. O sea que simplemente sería lo mismo. Y esto multiplicado por, de nuevo, la derivada temporal al cuadrado. O sea, phi punto cuadrado. ¿Listo? Pues ya está. Esto es. O sea que tenemos esta parte. Esta primera parte ya está resuelta. Ahora seguimos. Más 1 sobre phi. Y entonces, aquí viene entonces la cuestión. Paréntesis. Aquí abrimos paréntesis.
¿Y qué tendríamos acá? Entonces fíjense, aquí qué elemento tenemos. Aquí tenemos el elemento, mmm, aquí tendríamos el elemento derivada covariante 0 parcial sub 0 de phi. Que si nos vamos otra vez a la definición de la cual habíamos hablado aquí de todo este trayecto que hicimos, tener esto sería como lo siguiente. Entonces, creo que lo pongo acá arriba. Entonces, derivada covariante 0 de la parcial 0 de phi es lo mismo que hacer pues la definición otra vez, derivada covariante que es la que está acá. Entonces sería parcial sub 0, que sería esto de acá, de parcial sub 0 de phi, o sea, este primer elemento, menos, aquí tendríamos entonces símbolo de Christoffel, y entonces aquí tendríamos símbolo de Christoffel sub 0, 0, y aquí tendríamos entonces el índice kappa, ¿cierto? Kappa, y esto parcial kappa de phi, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí lo que sucede es exactamente el mismo análisis que estamos viendo, que esto ya se vuelve más mecánico, y entonces sabemos que la única derivada que podemos aplicar aquí en este argumento solamente es la derivada temporal, porque el campo escalar depende únicamente del tiempo, ¿vale? O sea que podemos imponer de una vez eso y decir entonces que pues eso se me convertiría en lo siguiente. Entonces tendríamos derivada temporal de phi, y aquí tendríamos menos símbolo de Christoffel 0, 0, 0, y tendríamos parcial 0 de phi. ¿Listo? Pues ya está, eso sería. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este símbolo de Christoffel gamma supra 0 sub 0, 0 ya lo teníamos, pero acá de hecho está abajo. Si el símbolo de Christoffel gamma supra 0 sub 0, 0 vale 0, porque no lo encontramos allá dentro de nuestra tabla. Eso quiere decir que este último elemento se me anula, vale 0, y lo único que me va a quedar, pues por conclusión entonces, es que cuando calculas la derivada covariante sub 0 de parcial 0 de phi, simplemente lo que nos devuelve es la segunda derivada temporal de phi, ¿sí? O lo que es lo mismo parcial 0 de phi, o lo que es lo mismo phi doble punto, que es como aplicar la segunda derivada temporal de phi del campo escalar. Eso quiere decir que dentro de nuestro cálculo, aquí otra vez devolviéndonos, esto de aquí, derivada, que es lo mismo que estamos haciendo allá, sería phi doble punto, ¿no? Sería phi doble punto, solamente este pedazo. Ok. Listo. Y ahí luego tendríamos menos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos entonces esto de aquí, este, este elemento, g sub 0, 0 nos da más, nos daría con ese signo negativo antes nos daría más, pues ya que tenemos aquí un menos 1 por menos 1 nos da más 1. Y ahora tenemos que averiguar pues cuánto vale esto, que es lo mismo que el de Lambertiano, pero pues para eso ya hicimos todo el cálculo aquí a mano derecha. Por tanto, pues no, ya no tenemos que replicar nada, ya tenemos la respuesta. Entonces, esto amarillo que está aquí que tendremos que reemplazar, que es lo mismo que el de Lambertiano, la definición del de Lambertiano. Entonces, pues ya calculamos cuánto es el de Lambertiano. Y el de Lambertiano nos había dado esto de acá. ¿Ok? O sea que tenemos que multiplicar por un menos. Y aquí entonces nos quedaría phi doble punto más 3h phi punto, ¿no? Entonces, menos phi doble punto menos 3h phi punto. Listo, pues ya está. Entonces ya tendríamos este pedazo también ya resuelto. Listo. Y por último, pues reemplazamos este último elemento que nos falta, que pues este ya sí que es bastante sencillo porque aquí solamente es reemplazar por g sub 0, 0 que vale menos 1, menos por menos nos da más, o sea que tendríamos más 1 sobre 2 phi potencial b de phi. ¿Listo? Pues ya está, fíjense, ahora sí ya reemplazamos sí que todo. Entonces ahora lo que nos falta hacer sería pues operar algunas cosillas y simplificarlo como aparecen por ahí en algunos textos. Cabe resaltar que estos cálculos que estamos realizando nosotros, pues este que estoy realizando en este momento, usualmente no aparecen dentro de esa bibliografía, que eso es lo que pues a veces se cuestiona, ¿no? Dentro de esa bibliografía que toca estos temas tan arduamente, pues no se cuestiona de alguna forma estos tipos de desarrollos matemáticos. Inclusive las referencias que dan para ir a revisar supuestamente esos desarrollos en otros libros tampoco aparecen, ¿no? Entonces por eso me parece muy vital también hacer este tipo de análisis porque así podemos desmembrar cada uno de esos elementos que aparecen ahí. Ok,
Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Este 3 lo voy a pasar a dividir a todos los elementos para dejarlo, para dejar la estructura como aparece dentro de los textos. Entonces quedaría h cuadrado más k al cuadrado igual a, entonces aquí tendríamos 8pi sobre 3 phi por rho, ¿cierto? Luego tendríamos más omega sobre 3 phi al cuadrado. Y entre paréntesis, aquí este paréntesis, pues podemos operar, ¿no? Aquí tenemos un phi punto al cuadrado menos un medio de phi punto al cuadrado, o sea, 1 menos un medio, que nos daría un medio. Por tanto, nos quedaría algo así como un medio de phi punto al cuadrado, ¿no? Ese sería el resultado de hacer esta operación. Ahora, de lo que está aquí, tendríamos 1 sobre 3 phi. Y aquí nos quedaría entonces phi doble punto, más por menos da menos, phi doble punto, más por menos da menos 3 veces h, phi punto, ¿no? Eh, sí. Y aquí nos quedaría más 1 sobre 2 phi b de phi. ¿Listo? Ok, listo. Y entonces nos damos cuenta que aquí para este elemento del paréntesis, phi doble punto se cancela con phi doble punto, ¿cierto? Y vamos entonces a simplificar ya esta vaina como nos quedaría. Entonces, dejando el h cuadrado solito, o sea, pasando este k sobre al cuadrado del otro lado, nos quedaría como lo siguiente. Entonces va a quedar 8pi sobre 3 phi por rho. Para este segundo elemento nos quedaría entonces más omega sobre este 2 por 3 nos daría 6 phi al cuadrado por phi, bueno, esta vez lo colocan como phi punto sobre phi y todo esto entre paréntesis al cuadrado, pues ya que si nos damos cuenta ambos elementos están elevados al cuadrado, simplemente factorizo ese exponente. Eh, Aquí nos quedaría entonces menos, más por menos daría menos, este 3 se cancela con este 3 de arriba con el de abajo y nos quedaría algo así entonces como h, y aquí nos quedaría como phi punto sobre phi. Phi punto sobre phi. Sí, ahí está, efectivamente. Y bueno, aquí tendríamos el 1 sobre 2 phi potencial b de phi y el elemento que pasamos del otro lado que sería menos k sobre a al cuadrado. Perfecto. Este de aquí sería entonces, sería ahora sí que está re locochona esta teoría, porque entonces esta es una remasterización de lo que sería la primera ecuación de Friedman, pues bajo el modelo de Brans-Dicke, ¿no? Esta de aquí, si nos damos cuenta, es la misma estructura, solamente que lo de Brans-Dicke era esto de aquí, ¿cierto? Era eso de ahí, teniendo en cuenta, pues la relación que es el inverso de G, que sería phi, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eso es lo mismo que obtener la primera ecuación de Friedman. Entonces tenemos el 8pi g sobre 3 por rho, ¿cierto? Inclusive este término que a veces también se añade con el tipo de curvatura, el k sobre a al cuadrado. ¿Sí? Son de que a veces uno selecciona el K, el tipo de curvatura plana, por tanto esto es que no aparece y aparece simplemente este pedazo. Pero fíjense entonces la majestuosidad de este modelo, porque entonces lo que hace es amplificarnos justamente cuando consideramos la constante gravitacional ahora como variable. Entonces, fíjense que la estructura de todo este armamento de escalar es la adición de estos tres términos, ¿no? Que aparecen. Entonces fíjense que la dinámica justamente y la propia evolución del universo ahora no solamente van a depender de cuánta materia exista en el universo, ¿cierto? Materia refiriéndome a esta cantidad de densidad de energía ρ, sino que también depende de cómo se comporte justamente las velocidades escalares y los campos escalares en sí mismos, ¿no? Y los potenciales aún más. ¿Cierto? Y este último elemento particularmente recordemos que en lo que comenté al inicio de todo este tema está relacionado con la propia constante cosmológica, ¿no? Con la expansión acelerada del universo. O sea que la información justamente de esa etapa de evolución acelerada del universo estaría implicada con este último elemento del potencial. Y además también tenemos un término cinético que vendría dado por estos dos términos, ¿no? O sea, relacionados con la velocidad del campo escalar. Entonces fíjense que ahora tenemos una teoría aún más general, ¿cierto? Sería una teoría de Friedman, o bueno, una ecuación más bien de Friedman, más Brans-Dicke, ¿no? Entonces, ahora, aparte también de toda la información que tenemos de esa ecuación de conservación, ¿no? O de energía justamente del propio universo, tenemos que agregarle las componentes
escalares, ¿no? Entonces digamos que aquí tenemos un pedazo bastante importante de este modelo. Ok, vale. A ver qué más podemos nosotros deducir de todo esto. Bueno, ahora yo creo que sí, se viene es uno de eh, los calculitos un poquito largos. Perfecto, sí, entonces aquí nos quería este. Y ya el otro pedazo lo podemos resumir en la otra clase. En la clase de mañana, que sería nuestra última clase. Ok, entonces miremos horas. Perfecto, vamos súper bien. Listo, entonces recordemos estas ecuaciones las acabamos de obtener. Esta ecuación de Friedman, ahora más Brans-Dicke, la acabamos de obtener de nuestra ecuación que habíamos deducido de Brans-Dicke, nuestra ecuación número uno, ¿no? Recordemos que hemos deducido varias, devolviéndome por aquí. Entonces habíamos deducido, esta la dedujimos desde el inicio, ¿cierto? Desde la acción de Brans-Dicke. Entonces vimos cada una de sus partes y llegamos a esta ecuación número uno. Y después de ello habíamos hecho la relación para encontrar una ecuación número 2, que es... ¿Qué es? Ah, aquí está esta. La ecuación número 2. Entonces la ecuación número 2, fíjense que lo que tiene de información eh, es esto, ¿no? O sea, es la relación de el escalar de Ricci, ¿no? Y la dinámica del campo escalar phi. ¿Listo? Vamos a ver si yo había llegado a otra. Ah, bueno, sí, esta de hecho creo que puede ser la que... Ah, sí, esta es la ecuación 3, la que habíamos acoplado, ¿no? Ambos términos. Creo que esta es la que más bien nos va a servir. Porque aquí ya habíamos hecho el reemplazo, sí, efectivamente. Sí, de la traza. Hemos dicho, esta ecuación 3 es la de la traza particularmente de la traza de la ecuación de campo. O sea, el mismo que acabamos de utilizar, de G sub 1, pues del tensor de Einstein. Entonces, al calcular la traza, que fue este ejercicio que hicimos allá esa ocasión, entonces habíamos llegado a esta ecuación número 3, que es la traza de esa ecuación de campo, ¿vale? Entonces vamos a relacionar directamente es esta de acá particularmente, ¿listo? Y entonces para ello, pues lo que tenemos que saber es, pues eso, cuál es la información que podemos obtener de allí, ¿no? Entonces vamos a copiar, vamos por aquí entonces a una nueva página, pegamos, vamos a ver dónde pegó. Si es que pegó, me pegó esto. Pegó por acá abajo, no sé por qué. Ok, entonces. Ok, entonces esta sería la ecuación de la traza, ¿no? Entonces esta sería la ecuación de la traza. Ecuación de la traza de G-MUNU. Entonces sería esta, que va relacionada directamente con el campo escalar el escalar de Ricci, ¿no? Ok, entonces cosas importantes que hay que saber. Esto pues otra vez el escalar de Ricci ya está deducido antes cuando le sacamos ahorita lo del modelo de Friedman, le mete Rosen Walker. Recordemos que estamos trabajando es este modelo cosmológico. Entonces allí el R particularmente vale 6 factor de h punto más 2h cuadrado más k sobre a al cuadrado. Ok, vale, perfecto. Listo, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ok, listo. Esa es la primera información que tenemos al respecto. El modelo de Freeman-Robinson-Walker, que tenemos el escalar de Ricci. Ahora, la traza del tensor energía-momento, T, ¿sí? Recordemos que también la habíamos deducido cuando estuvimos haciendo ese ejercicio. Y la traza simplemente es igual a 3 veces la presión menos la densidad de energía, ¿no? Esto recordémoslo pues que la traza simplemente viene siendo la suma de esos elementos de la diagonal, ¿sí? O sea, este de aquí particularmente que sale simplemente del hecho de considerar T1 y entonces aquí lo que teníamos era menos ρ 0000p 0000p 0000p, ¿cierto? Entonces aquí como tenemos justamente la diagonal principal con la convención menos más,
Entonces aquí haciendo la traza, sumando los elementos de la diagonal, pues tenemos es eso. 3 veces P, 3 veces la presión menos el, el, la densidad de energía. ¿Ok? Listo, creo que ya tenemos toda la información, entonces podemos proceder a reemplazar. Entonces, a partir de esta ecuación de la traza de G1, entonces tendríamos 6h punto más 2h al cuadrado más K sobre el cuadrado, y eso sería igual a menos 8pi sobre phi, ¿cierto? Y aquí tendríamos t, pero t es igual a 3p menos rho. Y luego seguiríamos aquí más. Aquí tendríamos entonces omega sobre phi al cuadrado. Y aquí tenemos entonces, fíjense que aquí lo que tenemos para este pedazo, particularmente, esto es lo mismo que tener entonces g supra alfa beta de la derivada covariante alfa, derivada covariante beta de phi. Pero esto a su vez ya sabemos que, como les había comentado, la derivada covariante a ojos del campo escalar se comporta como una derivada parcial, por lo tanto tendríamos realmente es g supra alfa beta, parcial alfa de phi, parcial beta de phi, ¿cierto? Pero a su vez, imponiendo la condición que habíamos mencionado anteriormente de que el campo escalar solamente depende del tiempo, campo escalar solamente depende del tiempo, entonces podemos imponer que alfa y beta valgan cero. O sea, los índices valen cero, ¿vale? Los podemos reemplazar por cero. Bueno, perdón, no es que valgan cero, o sea, los reemplazamos por el índice cero. Entonces, eso lo que nos impone es colocar g supra 0, 0, parcial 0 de phi, parcial 0 de phi, ¿no? Porque solamente depende del tiempo. Entonces, las otras derivadas valdrán cero. Ok, y esto sería lo mismo que tener ¿qué? Entonces, eso sería lo mismo que tener g supra 0, 0 vale menos 1, según nuestra convención que habíamos dicho. Entonces, esto vale menos. Y aquí tenemos derivada temporal por derivada temporal de phi. O sea, tendríamos phi punto al cuadrado. ¿Vale? Pues ya está. O sea que ese término de aquí valdría menos phi punto al cuadrado. Listo, este elemento de acá. ¿Vale? Luego tenemos aquí más 3 veces sobre phi el d'Alembertiano de phi. Pero el d'Alembertiano de phi, bueno, eso ya lo teníamos. Eh, mm, pero, esperen a ver si yo, sí, yo creo que lo coloco es más abajo. El d'Alembertiano de phi creo que lo reemplazo es más abajo. A ver, esperen, reviso aquí un momentito. Sí, efectivamente. Entonces déjenme un momentito colocar el de Lambertiano de phi y ahorita lo reemplazamos. Y luego tenemos más 2 veces b de phi sobre phi. Ok, ok. Entonces, pues ya está. Ahora, lo que vamos a proceder a continuación a hacer es calcular cuánto valdría, cuánto valdría el término h punto. O sea, queremos despejar la ecuación de tal forma que nos quede el h punto solito. ¿Listo? Entonces, pero primero que podríamos hacer sería pasar el 6 a dividir. Entonces, si pasamos el 6 a dividir, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría aquí un 6 por aquí, ¿cierto? También nos quedaría un 6 por aquí. Nos quedaría un 6 por aquí. Y nos quedaría un 6 por aquí, ¿no? Pues ya está. De tal manera que entonces, estos paréntesis ya los podemos quitar. Ok, listo. Y este término 2h cuadrado más k sobre a al cuadrado lo puedo pasar del otro lado de la expresión. Listo. Y puedo de una vez simplificar ahí los numeritos que puedo simplificar. Entonces, ¿cómo nos quería? Nos quería como, con acá. Entonces quería como h punto. mm, ¿O será que los paso ahorita? No, más bien los voy a pasar ahorita. Entonces, más bien voy a colocar 2 veces h al cuadrado más k al cuadrado. Y entonces esto nos quería como menos, aquí sería sacándole mitad, sería 4 tercios de pi sobre phi, factor de 3p menos rho. Y aquí tendríamos, no, aquí tendríamos menos, perdón, aquí sería menos, más por menos daría menos omega sobre 6 phi al cuadrado. Bueno, y el phi punto al cuadrado arriba.
O hecho, de hecho lo puedo simplificar otra vez como lo hemos hecho ahorita más bien. Es colocar phi punto sobre phi y todo esto elevado al cuadrado más bien. Aquí nos quería, entonces sacándole tercero, nos quería ¿qué? Un medio. Nos quería un medio del lambertiano de phi sobre phi. Y aquí tendríamos, sacándole mitad, tendríamos un tercio, ¿cierto? Entonces un tercio de b de phi sobre phi. Perfecto. Listo, sí. Listo, listo, listo. Ok. Entonces lo que procede a hacer a continuación esperen un segundito. Phi, el lambertiano de phi. A ver, esperen un momentito antes, quiero ver una cosa. El lambertiano de phi. Ah, ok. Listo, listo, listo. Ah, bueno, hay una cosa importante que voy a hacer a continuación pronto para que no se les va a cerrar. Entonces nosotros en la diapositiva anterior, acabamos de deducir a cuánto equivalía el de lambertiano de phi, ¿no? El de lambertiano de phi nos quedó como esto. Entonces el de lambertiano de phi al final nos había quedado como menos phi doble punto más 3 veces h por phi punto, ¿no? Esta fue nuestra deducción, ¿sí? El de lambertiano. Esto teniendo en cuenta solamente las características del campo escalar y partiendo desde la definición de lo que implica pues la deriva covariante, ¿no? Esa fue nuestra deducción. Pero nosotros la clase anterior, porque no me acordaba, en la clase anterior justamente habíamos hecho la deducción de otro tipo de forma, de ver también el de lambertiano de phi, y es dependiendo justamente de los elementos del potencial, ¿no? Y de la traza del tensor energía-momento, y era esta, que eso lo habíamos deducido de hecho también a partir de las relaciones de la traza, ¿no? Entonces cuando hicimos esas relaciones y hicimos toda la operación, habíamos deducido otra forma pues, de ver también al D'Alembertiano de phi. Y eso tenía que ver, de hecho, al final, con lo que habíamos mencionado al final de la clase, con que pues también teníamos términos fuente que no solamente eran la materia, o sea, lo que genera la gravedad, ¿cierto? Ese efecto de campo gravitacional no solamente era la materia T, sino que también era el potencial, ¿no? O sea, digamos que el potencial B de phi actuaba como fuente de campo gravitacional y por eso es que se relacionaba con la expansión del universo, ¿no? Como efecto repulsivo. Entonces, habíamos llegado también a esta relación del lambertiano de phi para explicar esa misma connotación. Entonces, esta particularmente es la que voy a utilizar en el siguiente reemplazo, ¿listo? No, o sea, esta de aquí es válida para otro cálculo que vamos a hacer, pero ya nos vamos a dar cuenta por qué la voy a utilizar es la otra, esta de aquí, para dejar justamente todo en términos de los potenciales del campo escalar y de las presiones, en este caso, y densidades de energía. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a empezar a hacer reemplazos en esta ecuación a la que acabamos de llegar. Entonces tendríamos que h punto más 2 veces h al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a colocar ahí con un color verde, que es lo que voy a reemplazar. Entonces voy a empezar primero reemplazando el h cuadrado. El h cuadrado, ¿a qué carajos es igual eso? Pues lo acabamos de deducir en la diapositiva anterior. Esto era igual a esto de acá, que es nuestra primera ecuación de Friedman más Brans-Dicke, ¿no? Esto es h cuadrado. Entonces lo que va a hacer es reemplazarlo eso aquí, ¿vale? Por eso va a quedar un monstruo completo, pero pues va a valer la pena la demostración al final. Entonces eso quedaría como 8pi sobre 3phi densidad de energía más omega sobre 6. Y aquí tendríamos entonces phi punto sobre phi al cuadrado menos h por phi punto sobre phi menos k sobre a al cuadrado más potencial b de phi sobre 6 veces phi, ¿no? Todo esto simplemente es h cuadrado, que es lo que obtuvimos aquí antecitos. ¿Listo? Perfecto. Eh, sí, listo. Luego sigo, entonces luego aquí tendríamos más k sobre a al cuadrado y luego tendríamos igual a menos 4 veces pi sobre 3 phi. Aquí tendríamos 3 veces la presión menos la densidad de energía. Eh, Menos omega sobre 6. Tendríamos phi punto sobre phi al cuadrado. Y aquí luego tendríamos más, ahora sí viene una de las partes monstruosas, más un medio del D'Alembertiano, ¿no?
Entonces, bueno, voy a colocar de una vez el 1 sobre phi. Y ahora sí, lo siguiente que voy a reemplazar es el D'Alembertiano de phi, ¿no? Con lo que les acabo de decir hace un momento. Entonces, ¿cómo nos quería? Esto nos quería como. Entonces, esto nos quería como 1 sobre 2 omega más 3. ¿De dónde sale eso? Vuelvo y repito, de aquí, de esta definición, de 1 sobre 2 omega más 3, del otro D'Alembertiano, y factor de todo esto que está acá. Nos quedaría factor de 8 pi por la traza del tensor energía-momento, o sea, T, pero T, esa traza otra vez vale 3 veces la presión menos la densidad de energía, más el campo escalar por la derivada del potencial con respecto al campo escalar phi, menos 2 veces el potencial B de phi. ¿Listo? Cierro y cierro. A ver, verifico. 2B de phi menos B de phi. Sí, perfecto, ahí está. Listo. Y ya creo que nos falta el último término, que sería entonces más 1 sobre 3B de phi sobre phi. ¿Listo? Ok, vale. Vamos a ver. Entonces, aquí a ojo limpio, ¿qué podríamos anular de pronto que podamos ver ahí rápidamente? Ok, entonces, a ver, lo que puedo aquí ver rápidamente es que este último elemento, el que de hecho acabé de escribir, este de aquí, el 1/3 b de phi sobre phi se va a anular con este que está justo aquí cuando lo multiplicas por el 2. Si lo multiplicas por el 2, 2 sobre 6 te da 1/3, lo que te queda el mismo término, y como está sumando pasa al otro lado a restar, ¿cierto? O restamos de ambos lados, y entonces nos va a quedar el mismo elemento pero con signo negativo, por tanto ese término se termina anulando con ese término. Sí, eso es. ¿Qué más? Por ahí el extraño. A ver. Ah, bueno, este término de aquí también. Este de aquí, rojito que lo estoy señalando. Entonces aquí tendríamos como 1/3 también. 1/3 lo podemos operar con este de aquí del otro lado que tiene signo negativo, que es 1/6. Fíjense que ambos términos son los mismos. Solamente que uno sería 1/3, el otro sería menos 1/6. Entonces este 1/3 pasaría al otro lado a restar. Por tanto tendrías algo así como menos 1/6 de, bueno, de todo lo que está acá, menos 1/3, ¿no? De todo lo que está acá. O sea que podemos hacer de una vez esa operación ahorita. Y creo que ya no hay más que podamos operar por allí. No, creo que no. Bueno, entonces voy a escribirlo. Entonces, ¿cómo nos quería? Bueno, es esta operación, menos 1/6 menos 1/3. Entonces, esta operación simplemente nos quería como que, como menos 1/2. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar de una vez los valores, como nos quería esa nueva ecuación, ahora sí con eso. Em, Vamos a ver, espera un momentito, reviso una cosa. Ok, entonces voy a dejar ahora sí el h punto solito y voy a pasar del otro lado pues los términos que hagan falta. Listo, vamos yendo con cuidado entonces para no embarrarla. Entonces, en principio tendríamos, voy a colocar primero este elemento, los elementos de la derecha que ya estaban, entonces quedaría menos 4pi sobre 3 phi, y esto nos quería 3 veces la presión menos densidad de energía. Luego, bueno, puedo pasar este de una vez, este de la densidad de energía para dejarla ahí compacta también con la densidad de energía que aparece aquí del lado izquierdo. A ver, ¿cómo nos quería esta cosa? Entonces esto sería 8 por 2 nos daría 16, 16 dividido 3, ¿ok? Ah, ok. No, que es que por aquí yo no sé por qué lo noté así. A ver. Ok, ok, ok. Bueno, entonces dejémoslo así. Tendríamos lo siguiente. Tenemos 8 por 2. Voy a colocarlo así tal cual. Menos 2 por 8 por pi sobre 3 phi. Eso. Por la densidad de energía. Entonces, ¿qué hice? Pasar este a restar al del otro lado. ¿Listo?
Entonces, a ver, voy pintando los que ya tenemos. Entonces tendríamos, este ya está, este ya está. Luego, ¿cuál más por ahí de densidad de energía y presión hay? Ah, está este también. Entonces tenemos también que pasar este. Bueno, este ya está hecho el otro lado. ¿Cómo nos quedaría este? Este nos quedaría como más. Aquí tendríamos entonces, a ver, tendríamos un 8 pi sobre 2 phi, ¿cierto? 2 phi, y pues tendríamos arriba, que lo podemos dejar así como 3p menos rho sobre el 2 omega más 3 abajo. ¿Listo? Entonces ya está todo este primer elemento, todo este. Ok. Luego, bueno, podemos hacer de una vez el rojito que ya les había dicho. Entonces esto nos daba menos, ¿cuánto que les dije? Menos un medio. O sea que este de aquí, con este de aquí nos quería menos omega medios phi punto sobre phi, todo esto al cuadrado. Em, Listo. Ahora, ¿con qué podemos continuar? Podemos continuar, digamos, podemos dejar este de una vez, ¿sí? Entonces, vamos con este término, con, espera, con este término de aquí. Entonces, aquí tendríamos que sería negativo, menos 2 veces h por phi punto sobre phi. Entonces, lo pasamos a otro lado, sería positivo. Por tanto, nos queda algo así como más 2 veces h por phi punto sobre phi. ¿Listo? Este menos k a sobre a cuadrado. Ah, ouch. Bueno, aquí hay algo importante que no me he dado cuenta y es que también podemos operar estos dos aquí. Fíjense que este rojito, voy a señalarlo con línea recta. Este k sobre a al cuadrado, fíjense que está de ambos lados, o sea, está igual ahí. Entonces aquí tendríamos más por menos que nos daría menos, nos daría menos dos veces k sobre a al cuadrado, más una vez k sobre a al cuadrado, que nos daría menos una vez k sobre a al cuadrado. Por tanto, si lo paso al otro lado, pues nos quedaría simplemente como más k sobre a al cuadrado, ¿cierto? Más k sobre a al cuadrado, ¿no? Operando estos dos que acabé de colocar, que quedan dos. Ok, veamos qué más hay. Ya está todo esto. Nos faltaría, creo que solamente es este pedazo, ¿cierto? Sí, solamente nos falta este pedazo. Por tanto, lo voy a añadir por acá abajo. Entonces aquí nos quedaría, vamos a ver, nos quedaría más 1 sobre 2 phi de 1 sobre 2 omega más 3 de todo este elemento que está acá. Entonces tendríamos phi por derivada de phi menos 2 veces b de phi. Eso es. Pues ya está. Ahora sí. Entonces ya lo que hice simplemente aquí fue, en este paso, fue esperar. Igual lo pueden verificar paso a paso, calma ahí con todo lo que estoy haciendo, aquí no les va a parecer como raro todo esto. Y ya, listo, sí, ahí según esto, todo está correcto. Entonces, vale, aquí ya lo último terminamos con este pedazo. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? A continuación lo que me voy a enfocar es en simplificar, que es como aparece de hecho en uno de los artículos que trabaja este modelo de Brandstick, en simplificar este término que está aquí, este de aquí. ¿Listo? Tal cual, este. Y el resto lo voy a dejar completamente intacto, o sea, no voy a mover. Eso lo único con lo que voy a juguetear es con esos términos para relacionar y simplificar, bueno, más bien, más que simplificar, factorizar el término de la presión y la densidad de energía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quería esto? Entonces tendríamos H punto y entonces, a ver, voy un momentito a romper todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos 8 2 un momentito que aquí hay un 2 pi, ok, ok. Entonces aquí tendríamos un menos 4 por 3 que nos da 12 pi por p sobre 3 phi. Luego menos por menos daría más 4 pi por rho sobre 3 phi.
Y aquí tendríamos entonces menos 8 por 2, 16 pi sobre 3 phi por rho. Más pues el resto que está acá, que ese sí no lo puedo operar, ya que hay un elemento ahí divisor que no me permite hacer eso. Entonces lo voy a dejar intacto, entonces por el momento. Entonces quería 2 phi, 3p menos rho sobre 2 omega más 3. ¿Listo? Y menos puntos suspensivos. ¿Listo? Lo que me interesa ahorita es eso. Listo. A ver, entonces aquí creo que ya. Ay, carajo. Espera un momentito. Ya. Entonces, aquí que puedo operar. Puedo operar este término con este término. ¿Vale? Aquí tenemos un menos 16 veces eso. Más 4 veces esa cosa. Entonces tendríamos simplemente quedaría menos 12. ¿Cierto? Entonces tendríamos algo así como menos 12 pi p sobre 3 phi menos 12 pi rho sobre 3 phi, ¿cierto? Más pues lo mismo que está acá. Eso es. Listo. Perfecto. Luego aquí podemos factorizar este término de 12 pi sobre 3 phi, quedándonos entonces menos 12 pi sobre 3 veces phi, y esto nos quería factor de p menos rho, ¿cierto? Más pues el mismo término. Ok. A ver. Bueno, aquí tenemos esta división de 12 dividido 3. Aquí la podemos hacer de una vez. Entonces, 12 dividido 3 nos daría entonces menos 4 veces pi sobre phi, factor de p más rho. Y aquí tenemos un 8 medios. Y este 8 medios nos daría 4 también. Entonces daría 4 pi 3 p menos rho sobre 2 veces omega más 3 todo factor de phi. Ok, menos puntos suspensivos. Esto ya casi. Ok. Bueno, y aquí lo que podríamos hacer sería, aquí ya podemos hacer la operación de ambos elementos, si lo queremos hacer de una vez. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta cuestión? Entonces, haciendo la suma de ambas fracciones nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, h punto sería igual a. Entonces, tendríamos de denominador, tendríamos el elemento 2 omega más 3. Todo esto factor de phi sería nuestro denominador. Y arriba nos quedaría entonces de la siguiente manera, nos quedaría entonces menos 4, bueno, o sea, menos todo lo mismo que está arriba, menos 4 pi factor de p más rho chin chin, y todo esto factor de 2 omega más 3, y aquí tendríamos más 4 pi, esto ya es algo más bien algebraico, trivial, tendríamos 3 p menos rho, listo, y pues ya, y menos el resto. ¿Listo? Entonces, si rompemos ahí paréntesis y operamos todo eso, ¿cómo nos quedaría? Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, quedaría menos 8pi por p, 8pi por p por omega, menos 12pi p, por p, sí, por p, 8pi por p, a ver, 4 por 3, 12, pi, sí, exactamente. Luego tendríamos menos 8 pi por rho por omega, menos 12 pi por rho. Ajá. Y luego por último tendríamos entonces más 12 pi por p y menos 4 pi por rho. Vale. Y todo esto dividido entre el 2 omega más 3. Por fin. ¿Listo? Menos puntos suspensivos.
Ok, entonces aquí ¿qué vamos a operar? Entonces aquí este 12pi por p se cancela con este 12pi por p. Am, y este de aquí lo podemos operar con este de aquí. Creo que ya. Sí. Entonces nos quedaría como. Entonces esta cosa nos quedaría como menos 8pi por p por omega menos 8pi por rho por omega menos 16pi por rho. Y todo esto sobre 3, digo 2 omega más 3. Y todo esto factor de phi menos puntos suspensivos. ¿Listo? Ouch, yo me el brazo. Listo. Y aquí podríamos ya finalmente, entonces ahora sí, colocar nuestra ecuación final. Ahora sí ya llegaríamos a nuestra ecuación final. Donde h punto, aquí podríamos factorizar el 8pi, podríamos factorizar el 8pi. Entonces quería algo así como menos 8pi sobre 2 omega más 3 sobre phi. Y todo esto factor de lo siguiente. Pues a ver, nos quería como... nos quería omega p, omega por la presión, más... Y aquí nos quería entonces factorizaría el rho. Hay un 2 aquí extra, o sea que quería rho factor de omega más 2. Y todo esto cierra paréntesis, ¿ok? Entonces aquí rho omega y rho por 2, 2 rho que nos da 16, sí, está. Listo, y todo el resto ahora sí lo colocó como estaba antecitos, entonces menos el resto que nos faltaba, que es todo este pedazo. O sea que nos quería menos omega sobre 2, phi punto sobre phi al cuadrado, más 2h, phi punto sobre phi, más k sobre a al cuadrado, y nos quería más 1 sobre 2 phi, 2 omega más 3 de phi derivada de b de phi con respecto de phi menos 2 veces b de phi. Perfecto. Y esta sí sería ahora sí nuestra ecuación última de la definición del h punto del cual les mencionaba yo al inicio. ¿Listo? Esta ecuación particularmente, esta de la cual acabamos de llegar, tal vez visualmente no es tan notoria como la ecuación número 2 que teníamos al inicio, perdón, la ecuación 1 de Friedman más Brans-Dicke, pero este de aquí se las presento sería la segunda ecuación de Friedman, la ecuación de aceleración. ¿Listo? Este de aquí sería nuestra ecuación, o bueno, segunda ecuación de Friedman. A ver, lo colocamos bien. Segunda ecuación de Friedman. O de aceleración, que la llaman, más Brans-Dicke. ¿Ok? ¿Y por qué sé eso? Pues porque si ustedes lo recuerdan bien, como yo les mencionaba, el h punto recordemos que es simplemente a punto sobre a, perdón, coloqué mal. H es a punto sobre a, entonces si calculamos la derivada temporal, pues nos tocará hacer la derivada de este cociente, ¿cierto? Pero la derivada de este cociente nos devolverá por ahí un a doble punto, ¿cierto? O sea, un factor de escala doble punteado, pues. Y eso significa de alguna forma que tenemos es la doble derivada temporal del factor de escala, o sea, quiere decir la aceleración justamente de ese elemento. Y tener la aceleración de ese elemento es justamente relacionar justamente la aceleración del universo mismo, ¿no? Entonces aquí, cuando nos encontramos esta ecuación de aceleración, o segunda ecuación de Friedman, ahora súper generalizada con Brans-Dicke, lo que nos damos cuenta es esta estructura ahora nueva que aparece, ¿cierto? Para definir justamente la aceleración y la dinámica en general del universo mismo, dependiendo de los factores de los campos escalares, si nos damos cuenta, y también del parámetro libre omega del cual pues ya habíamos hablado la sesión anterior. ¿Listo? Y por otro lado, pues ya digamos que otra de las maneras de colocar digamos, esa expresión
o la relación del D'Alembertiano. Entonces, aparte de esta, como una nota extra, ya con esto cerramos la sesión de hoy. Aquí son muchas matemáticas, pero está bien, está bonito. Entonces, sería que el D'Alembertiano, entonces con estas dos reglas de las cuales deducimos el día de hoy, bueno, y la sesión anterior, entonces hemos llegado a que el D'Alembertiano era este de aquí, o sea, menos phi doble punto más 3h phi punto, entonces menos phi doble punto más 3h phi punto, pero también a su vez habíamos deducido, que fue la que utilizamos el día de hoy, esta de acá. Entonces que el D'Alembertiano era igual a esto, o sea que puedo relacionar ambas igualdades y decir entonces que esto va a ser igual a 1 sobre 2 omega más 3 y todo esto factor d. Entonces tendríamos aquí 8pi, la traza del tensor de energía momento, ok. Entonces sería igual a 8pi, la traza del tensor de energía momento, que sería igual a, entonces hemos dicho que era 3p menos rho, ¿cierto? Y tendríamos entonces menos 2b de phi más phi, más phi derivada de b de phi con respecto de phi. Y cerramos. Vamos a ver si quedó todo bien. Sí. Listo. Eso quiere decir entonces que una de las fórmulas que también frecuentemente aparece en este modelo, si pasamos ese signo del otro lado, lo que nos quedaría sería una ecuación de la siguiente forma. Phi doble punto, o de alguna forma la estructura de la ecuación de continuidad, recordemos que esto viene relacionado con la ecuación de continuidad, principio de conservación para el campo escalar, nos quedaría entonces como 1 sobre 2 omega más 3, factor de entonces 8pi. Y entonces como introduzco ese signo negativo del otro lado, aquí simplemente lo que tendría que hacer sería invertir los signos. Aquí se quería ρ positivo y menos 3p negativo. Este menos pasa a ser más, 2b de phi. Y este más pasa a ser menos, menos phi de b de phi con respecto de phi. Y esta de aquí es la última ecuación que aparece dentro de la condición o ecuación de continuidad para el campo escalar. ¿Listo? Se vendría relacionando entonces la ecuación de continuidad del campo escalar. Ecuación de continuidad del campo escalar. Entonces, pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dentro de estos modelos y particularmente de esta cosmología que estamos trabajando de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, tanto la ecuación de energía o conservación de la energía o primera ecuación de Friedman, esta de aquí sería la que me describiría de alguna forma, así colocándolo en contraste con la primera ecuación de Friedman clásica, pues justamente sobre esta dinámica o más bien la cinemática del universo mismo. Mientras que la segunda pues me escribiría justamente esta dinámica, ¿no? Ya solamente nos haría falta identificar o seleccionar ya su propio modelo, en el cual ustedes mencionen, por ejemplo, qué características quieren dentro de esta generalización de la teoría. Quieren, digamos, para el campo escalar, qué tipo de curvatura quieren, cómo quieren que se comporte en ese campo escalar, y pues también pueden encontrar justamente a partir de esas definiciones o perdón, esas condiciones, pueden encontrar cómo se debería comportar ese parámetro libre. Que si ustedes lo recuerdan bien, que lo mencionamos al inicio de esta parte de la teoría de Brans-Dicke, hemos dicho que usualmente para la actualidad el parámetro libre omega tendría a ser infinito, ¿no? Pero en las etapas tempranas del universo tendría a ser de la unidad. Entonces sería interesante, por ejemplo, ver cómo podemos acoplar, digamos, estas condiciones y estas ecuaciones para estas relaciones, por ejemplo, en etapas inflacionarias o en etapas actuales del universo mismo, ¿no? Cómo sería comportar ese omega teniendo en cuenta esas condiciones. Entonces fíjense que aquí ya es un netamente juego propio de ustedes, donde ustedes van a ser los protagonistas de implementar sus propias condiciones y modelos dentro de este esquema general de cosmología con Brans-Dicke, teniendo en cuenta que ya la constante, recuerden que aquí en todo este esquema de esta teoría es considerando que la constante de la gravitación ya no es constante, sino que de hecho es variable, y es ese campo escalar phi que estamos implicando a cada rato en este modelo. Entonces ya teniendo en cuenta estas consideraciones,
Ya solamente hace falta con que ustedes empiecen a juguetear con ellos, ¿ok? Ya con esto entonces, el día de mañana, ya lo que veríamos sería, sería ya un pedacito de unas notas particulares de lo que sería entonces, pues, digamos, la implicación de la teoría de Brans-Dicke y su relevancia con la introducción a lo que sería la segunda parte del curso de teorías de altas dimensiones, porque hay algo muy loco que va a pasar pues para los que van a continuar digamos en este curso en la segunda parte, y es que todo este modelo que hemos nosotros deducido de Brans-Dicke a partir de esta condición del campo gravitacional variable nace naturalmente simplemente como una característica de incluir la quinta dimensión. Entonces todo esto, todo este modelo teórico que estamos creando hoy, o sea, para el modelo de Brans-Dicke, es una repercusión de añadir otra dimensión más. Y eso es una locura. Pero pues eso lo vamos a ver en la otra parte del curso. Entonces, les leo como un breve spoiler, pero pues para que ya se vayan pues preparando, ¿ok? Entonces el día de mañana, en nuestra última sesión, pues será efectivamente hablar un poquito con respecto a eso, pues dar también la despedida y el agradecimiento a ustedes también por haber hecho parte también de todo ese tiempo. Y pues espero que también ha sido de fruto y provechoso también para ustedes, ¿no? Para su crecimiento profesional. Entonces, vale, si no hay preguntas, dudas, inquietudes, pues dejaríamos hasta ahí. Entonces abro el espacio un momentito para preguntas, si hay algo por ahí. Y si no, pues hasta aquí llegaría la sesión del día de hoy. ¿Cuándo iniciaría el curso? A ver, el curso tengo pensado comenzarlo probablemente finalizando ya este año. Y si no es finalizando este año, ya sería comenzando el otro. O sea, pero eso, o sea, comenzando el año ya sí o sí, ya tiene que estar la segunda parte del curso, empezando. ¿Ok? De igual forma yo les estaré enviando la información al grupo directamente, pero pues si no es terminando este año, ya es comenzando directamente el otro. ¿Listo? Pero pues así va a comenzar. Em, pues para dar un poquito como de continuidad a todo esto, si no se pierde un poco el hilo de todo lo que estamos haciendo, entonces sí quiero que quede un poco más bien continuo. Entonces, eso sería. Entonces, vale, va para la grabación. Muchas gracias a los que pues también ven la grabación. Nos veremos la próxima sesión.